va a ser presentado por Adriana Valdés. Ella, como ustedes saben, es una destacada crítica cultural, académica y escritora. Y antes de dejarla con la palabra, quisiera, como corresponde, agradecer a Alfonso que haya confiado en nosotros este libro, que yo sé que para él es muy importante. Y para nosotros es también muy importante, o doblemente importante, porque no solo hemos incorporado con esta aventura de Eduardo Molina a don Alfonso Calderón, ¿no? Un hombre, una mente brillante, como dicen, ¿no? Un premio nacional, un gran escritor, un gran ensayista, y lo hemos incorporado al catálogo de Catalonia, a mucha honra, y con él nos ha traído al gran inédito, a Eduardo Molina y Chico Molina. Que a todos va a darle, como a mí, un placer de lectura extraordinario. Es lo primero que uno tiene que decir. Gracias, Alfonso, por haberme encargado esto, hablar, decir estas pocas palabras en la presentación de este libro. Nos une una amistad muy larga y de mi parte una enorme admiración por él y por su trabajo. Yo voy a hablar poco, una cosa, supongo que como 15 minutos o algo así, esperando la lectura de algunos pasajes del libro que hará Alfonso y pensando también que tendremos algún tiempo después de conversar. Esta sala, el libro sobre Eduardo Molina Ventura me interesó mucho. Comienzo por razones puramente personales. Yo conocí a Eduardo Molina Ventura, al muy legendario Chico Molina, de manera bastante superficial. Me lo presentó Enrique Lin y lo invitamos a comer a mi casa, de esto hace casi 30 años. No digo más sobre eso, ustedes después van a saber ustedes por qué no digo más. Pero también conocí a otro personaje, Elio Rodríguez, llamado el Tigre Mundano, que no sé bien la razón del apodo, creo que se la voy a preguntar a Alfonso luego, ¿verdad? Que es un personaje que aparece en el libro muy secundariamente, pero que desde que lo conocí como 6 o 7 años antes de su muerte, he pensado en él muchísimo a lo largo del tiempo. De tanto conversar con él, con su mujer y con Enrique Lin, empecé a pensar en cómo una persona como Elio Rodríguez, a quien yo conocía mejor que lo que conocí, como decía Chico Molina, cómo una persona así puede no escribir, porque cada conversación que teníamos era para mí mucho más que un libro. Estaba llena de pistas, llena de lecturas, llena de ingenio, de ironía, y siempre tenía un nivel que a mí me producía una extraordinaria admiración. Y admirar a alguien es como levantarse el techo propio, darse un poquito de aire, darse altura, respirar mejor. Era lo opuesto de lo chato, en el sentido espacial y en el sentido que tiene la palabra en portugués, que es aburrido, me parece. Se agota, pensaba yo, en esta conversación de ellos, en esas conversaciones brillantes, en esa apreciación lúcida y ágil de lo que escriben los demás, en las conexiones que es capaz de establecer, en las luces que es capaz de dar. Comencé a pensar que puede haber escritores que no escriban, que agotan su don en la oralidad, en la conversación, y que en la generación de ellos particularmente hubo varios. Lo que nos hace llegar derecho al tema de Eduardo Molina Ventura y a la experiencia que está detrás del libro admirable que hoy nos entrega Alfonso Calderón. Ser escritor en esa peculiar perspectiva no tiene que ver tanto con escribir, entre comillas, como con vivir en el aire de la literatura. Dice en este libro, lo pone Alfonso en boca del Chico Molina, libros leídos o escritos por mí, que es la misma cosa.
vivir el aire de la literatura. Y en este libro también le habla Alfonso de un cronicón sobre mí mismo, que escribirás. Y en otro momento lo califica a él de pálido amanuense a quien dictar mi libro de libros. El que estamos presentando hoy es lo más cercano que existe a este libro de libros, a ese cronicón. Alfonso lo ha llamado en forma muy modesta, pero también bastante astuta, materiales para una biografía, porque así tiene todas las licencias. Se libra de la cronología, incluye un texto del Chico Molina, de los muy pocos que hay, supongo, y eso también tenemos que conversarlo, y textos propios y de otros como de Luis Oyarzún, Juan Tejeda o Eduardo Manguita. Le permite también tomar la voz del propio Molina y levantarla como si fuera él, levantarla hacia su retórica flamboyante, valga la palabra, y al levantarla, columpiarla también, como dicen hoy los bromistas más jóvenes. Emerge entonces un retrato de Eduardo Molina Ventura, pero a la manera de un caleidoscopio. Muchas escenas, muchas palabras, muchos fragmentos que no guardan un orden cronológico ni sobre la historia lineal del Chico Molina, insigne mentiroso o insigne fabulador, según ustedes quieran, ni sobre las fechas en que se va escribiendo. Hay textos fechados en 2007 junto a textos fechados en 1982, por ejemplo. El amanuense en ese caso, a pesar de ser la misma persona, es distinto también. Para mí, que uno sigue con tanto interés lo que lee, porque la iniciativa no está en un hilo de una historia, sino en el fluir de un lenguaje que se va como suscitando a sí mismo, que enhebra historias según corre la lectura, como cuando en una conversación una anécdota nos recuerda a la otra, le da pie a la que sigue o al recuerdo. Cambia el párrafo y a veces cambia quien está hablando, el contado, Molina, o el que cuenta, Alfonso Calderón. Emerge caleidoscópico entonces el relato de alguien que podría perfectamente haber escrito 2 libros cuyos títulos me vinieron a la memoria al escribir. Cómo Proust puede cambiar su vida, no sé si ustedes recuerdan de Alan de Botton, y cómo hablar de libros que uno no ha leído, que fue comenzado hace poco en el Mercurio. Cuenta Alfonso una anécdota que los retrata a ambos, el narrado y el narrador. Se da en ese espacio para mí muy terrorífico que es el bar de la Sociedad de Escritores de Chile. Está el poeta Molina contando sus historias y es interrumpido agresivamente por algunos quienes lo acusan de mentiroso y le dice que todos los lujos que están enumerando son menos que la cantidad de botellas que ha bolseado. El narrador, Alfonso, acompaña al acompaña al poeta Molina cuando se va cabizbajo, habiéndose insultado en un triste tránsito desde ese antro hasta la Plaza Italia. Ya casi al llegar a esta, sin embargo, el poeta Molina se da vuelta hacia él y le pregunta: ¿te he contado alguna vez cómo fue el viaje que hicimos a Europa a bordo del Horacio? La fantasía ya había llegado una vez más a rescatarlo. El poeta Molina. El calificativo de poeta era usado irónicamente las más de las veces. Yo me subiré al carro victorioso de Molina para discutir esa ironía. Es cierto que es de los autores inéditos, los infinitos y promisorios proyectos, de los de infinitos y promisorios proyectos y casi ninguna publicación. Es cierto también que dejó una impronta tal que este libro de Alfonso Calderón sobre él se vuelve un hito muy importante en la historia de la literatura chilena. No hay quien no recuerde al Chico Molina, no hay quien no tenga una historia, es un lugar en que se encuentra la memoria de muchísimas personas, de manera que es algo que excede la pregunta de si escribió o no escribió, de si pensó o no pensó, hizo algo